Lípidos presentes en el plasma. Antes de comenzar a describirlos, es necesario hacer un recuento sobre qué son los lípidos. Estos son un grupo heterogéneo de sustancias orgánicas que se encuentran en los organismos vivos. Son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono e hidrógeno, y generalmente también oxígeno, pero en porcentajes mucho más bajos. Además, pueden contener también fósforo, nitrógeno y azufre. Cuentan con la característica de ser hidrosolubles, es por esto que para su transporte en el plasma es necesario que se unan a una proteína y formen las lipoproteínas. Los lípidos que comúnmente se encuentran en el plasma son los triglicéridos, que sirven como depósito de reservas de energía en las células animales y vegetales. Cada molécula de grasa está formada por cadenas de ácidos grasos unidas a un alcohol llamado glicerol o glicerina. Estos son sintetizados en el hígado y en tejido adiposo. Otra es el colesterol, que es una sustancia serosa de tipo grasosa que existe naturalmente en todas las partes del cuerpo. El cuerpo necesita determinada cantidad de colesterol para funcionar adecuadamente, pero el exceso de colesterol en la sangre combinado con otras sustancias puede adherirse a las paredes de las arterias. Esto se denomina placa. La placa puede estrechar las arterias o incluso obstruirlas. Los niveles de colesterol elevados en la sangre pueden aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas. Los niveles de colesterol tienden a aumentar con la edad, y este aumento no suele tener signos ni síntomas, pero puede detectarse mediante un análisis de sangre. Y por último tenemos a los fosfolípidos, que son componentes mayoritarios de la membrana de la célula. Estos limitan el paso de agua y compuestos hidrosolubles a través de la membrana celular, permitiendo así a la célula mantener un reparto desigual de estas sustancias entre el exterior y el interior. Las lipoproteínas. Los lípidos no pueden movilizarse en los fluidos corporales debido a su naturaleza hidrofóbica. Por ello, para permitir su transporte en el organismo, son combinados con proteínas llamadas beta-globulinas para formar lipoproteínas. Una vez que los lípidos han sido absorbidos a través del intestino, se combinan en el plasma sanguíneo con cadenas de polipéptidos para producir una familia de lipoproteínas distintas, las que son clasificadas en función a su densidad determinada mediante centrifugación. Estas van a contar con un núcleo no polar de ésteres de triglicérido y colesterol rodeado por una capa superficial de fosfolípido, colesterol y apolipoproteínas. Con respecto a su clasificación tenemos a los kilomicrones, que son grandes partículas esféricas que recogen desde el intestino delgado los triglicéridos, fosfolípidos y el colesterol, que son ingeridos en la dieta, llevándolos hacia el tejido a través del sistema linfático. Están compuestos por un 90% de triglicéridos, 7% de fosfolípidos, 1% de colesterol y 2% de proteínas especializadas llamados apoproteínas. El VLDL, lipoproteína de muy baja densidad, se sintetiza en el hígado y transporta lípidos a los tejidos. Estas VLDL van perdiendo en el organismo triacilgliceroles y algunas apoproteínas y fosfolípidos. Finalmente, sus restos sin triacilgliceroles son captados por el hígado o convertidos en LDL. LDL, lipoproteínas de baja densidad, son las encargadas de transportar el colesterol a los tejidos para su utilización, incluyendo las arterias. La mayor parte del colesterol en sangre es colesterol LDL. Cuanto mayor sea el nivel de colesterol LDL en sangre, mayor es el riesgo a enfermedades cardiovasculares. Finalmente tenemos a las HDL o lipoproteínas de alta densidad, las cuales son más pequeñas y más densas. Están compuestas de una alta proporción de proteínas. El hígado sintetiza estas lipoproteínas como proteínas vacías y tras recoger el exceso de colesterol incrementan su tamaño al circular a través del torrente sanguíneo. Los hombres suelen tener un nivel notablemente inferior de HDL que las mujeres. La actividad física, el consumo moderado de alcohol, vino tinto y en menor medida cerveza, los tratamientos con estrógenos, vitamina E, C, B9 y los minerales zinc, cobre, magnesio y selenio influyen en la concentración plasmática del HDL. También se conocen formas hereditarias. Por el contrario, el tabaco y llevar una vida sedentaria la disminuye. Metabolismo de los kilomicrones. Los kilomicrones transportan los triglicéridos alimentarios al tejido,
donde son absorbidos por la acción de la lipoproteína lipasa. El hígado elimina las partículas residuales resultantes que están en la sangre. Estas se fijan a receptores de residuos que reconocen a la apoproteína E y los receptores LDL sobre las células hepáticas. Luego se internalizan y se catabolizan. Las apolipoproteínas A y B48 se sintetizan en las células del intestino. La ApoC y la ApoE provienen junto con los ésteres de colesterol de las HDL. La apolipoproteína C2 activa la lipoproteína lipasa. A medida que se van quitando los triglicéridos de los kilomicrones, la ApoA y la ApoC, el colesterol y los fosfolípidos salen de su superficie y se trasladan a los HDL, donde se esterifica el colesterol. Los ésteres de colesterol vuelven a los kilomicrones remanentes a cambio de los triglicéridos, gracias a la acción de la proteína de transporte del éster de colesterol o PTEC. Metabolismo de los VLDL. Las VLDL se forman a partir de los triglicéridos y son sintetizadas en el hígado. Reducen su tamaño y desprenden los fosfolípidos, el colesterol libre y las apoliproteínas, y son captadas por las HDL, convirtiéndose en partículas más densas, las IDL. El colesterol que se ha trasladado a las HDL se esterifica y vuelve las IDL cambio de los triglicéridos. La lipasa de los triglicéridos hepáticos, localizada en las células endoteliales del hígado, se desprenden de más triglicéridos y gracias a eso las IDL se convierten en LDL. Metabolismo de los LDL. Son las principales transportadoras de colesterol. Las LDL se forman a partir de las VLDL por medio de las IDL. Pasan por las uniones entre las células del endotelio capilar y se adhieren a los receptores de LDL que reconocen la ApoB100. A esto sigue una internalización y una degradación lisosómica, con liberación de colesterol libre. La enzima implicada, la HMG-CoA reductasa, queda inhibida por su producto final. El colesterol libre también estimula su propia esterificación a éster del colesterol al estimular la enzima acil-CoA, colesterol aciltransferasa, ACAT. Metabolismo de las HDL y transporte inverso del colesterol. Las HDL nacientes adquieren colesterol libre de las células extrahepáticas, los kilomicrones y las VLDL. Así se convierten en HDL3. La enzima lectina colesterol aciltransferasa esterifica el colesterol y la proteína de transporte del éster de colesterol traslada los ésteres de colesterol a las lipoproteínas remanentes a cambio de triglicéridos. El hígado quita de la circulación las partículas residuales y excreta el colesterol en la bilis tanto en su estado natural como en su forma de ácidos biliares. Se recicla gran cantidad de HDL, aunque es probable que el hígado y los tejidos esteroidógenos recojan una parte. ¿Cuáles son las causas principales de la hipertrigliceridemia y la hipercolesterolemia? Las causas principales son la mala alimentación en un paciente, que va acompañado del sobrepeso y de vida sedentaria. También los factores genéticos que puede haber heredado la familia, o si tiene alguna enfermedad que altere el perfil lipídico. También hay otras causas relacionadas a su estilo de vida, como el consumo de alcohol, tabaco o drogas, la edad y el sexo del paciente, el uso de pastillas anticonceptivas o el exceso de ciertos medicamentos para regular la presión. El estilo de vida. El índice de masa corporal de un paciente es importante porque las personas con un BMI o Body Mass Index mayor a 30 son obesas y por lo general tienen mayor cantidad de LDL y triglicéridos en sangre. La dieta también es otro factor importante, debido a que el consumo de grasas saturadas y cantidades altas calóricas en una dieta aumentan las probabilidades de que esta persona tenga hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia. Asimismo, un estilo de vida sedentario
va a hacer que el paciente sea más propenso a tener niveles de lípidos altos en plasma. Genética y estado de vida. Es importante conocer el estado de vida de un paciente, debido a que puede tener enfermedades que causen hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia, tales como son la diabetes, la enfermedad renal crónica o el hipotiroidismo. También hay factores genéticos que influyen en el perfil lipídico del paciente. Puede tener hipercolesterolemia familiar, hipertrigliceridemia familiar o, si son ambas, hiperlipidemia familiar combinada. Para saber si es que un paciente puede tener factores genéticos, se le pregunta si es que ha tenido familiares relativos cercanos que hayan muerto de accidente cardiovascular antes de los 60 años en edades tempranas. También es importante saber la edad y el sexo del paciente, debido a que el colesterol y los triglicéridos van aumentando desde los 20 años hasta los 65 en adelante. Esto se debe a que nosotros, mientras envejecemos, adoptamos un estilo de vida más sedentario. También el sexo juega un rol importante, debido a que en las mujeres la menopausia causa un incremento de los niveles de LDL, haciendo que después de los 50 años sus niveles de colesterol sean mayores que de los hombres, quienes eran mayores durante la primera mitad de la vida. Otras causas. El uso de ciertas sustancias también incrementa los niveles de lípidos en sangre. El consumo de alcohol daña el tejido hepático e incrementa los niveles de triglicéridos y la síntesis de LDL y VLDL en hígado. También, si es que tomas alcohol junto a comidas altas en grasas saturadas, tiene un efecto aditivo sobre las mismas, haciendo que sea mayor su absorción, incrementando los niveles de colesterol en sangre. El fumar reduce la cantidad de HDL e incrementa la cantidad de LDL. También, fumar daña el endotelio vascular, haciendo que un paciente sea mucho más propenso a tener enfermedades cardiovasculares. Por último, el uso de anticonceptivos se divide en dos: los estrógenos y los estágenos. Los estrógenos aumentan el HDL y la VDL en el paciente, pero disminuyen el LDL, mientras que los estágenos aumentan el LDL, pero disminuyen los triglicéridos y los HDL. Consecuencias clínicas de altas concentraciones de lípidos en sangre. Antes de empezar con su estudio, es importante recordar cuáles son los valores normales de lípidos en la sangre. Los triglicéridos deben ser menor a 150 miligramos sobre decilitros. El colesterol entre 180 y 200 miligramos sobre decilitros. La HDL debe ser mayor a 40 miligramos sobre decilitros. La LDL debe ser menor a 100 miligramos sobre decilitros y la VLDL entre 2 a 30 miligramos sobre decilitros. Las altas concentraciones de lípidos se denominan hiperlipidemias, las cuales se clasifican en dos grandes grupos de acuerdo al factor causante, en primarias y secundarias. Las primarias son las genéticas, es decir, las que se heredan como característica autosómica dominante, mientras que las secundarias dependen de factores ambientales como mala alimentación, sedentarismo, tabaco, alcohol, entre otros. En las primarias hay altas concentraciones plasmáticas de colesterol desde la infancia y no dependen de factores ambientales. Entre las hiperlipidemias primarias encontramos hipercolesterolemia familiar, hipercolesterolemia común, disbeta-lipoproteinemia familiar, kilomicronemia familiar, hipertrigliceridemia familiar, hiperalfa-lipoproteinemia familiar. Las secundarias son comunes y su tratamiento va dirigido a la causa. Entre las secundarias encontramos la aterosclerosis y enfermedades coronarias. La aterosclerosis es la formación de placas en las paredes arteriales por el incremento de lípidos en la circulación y disminución de la HDL. Con el tiempo, la placa se endurece, estrechando las arterias y limitando el flujo de sangre rica en oxígeno a los tejidos del cuerpo, dando como resultado isquemia, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, entre otros. En la imagen a la izquierda podemos observar cómo la sangre fluye a través de la arteria sin nada que la obstruya, mientras que a la derecha la placa
no permite que la sangre rica en oxígeno llegue a los tejidos. Relación entre las lipoproteínas LDL y HDL. La lipoproteína LDL transporta el colesterol a los tejidos. Un exceso en la sangre da lugar a la acumulación en las paredes arteriales. Los niveles de LDL pueden ser elevados en personas cuya alimentación tiene un alto contenido de grasa saturada y colesterol. Las partículas de HDL transportan el colesterol de las células nuevamente al hígado, donde pueden ser eliminados del organismo. Los niveles elevados reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares, mientras que los niveles bajos de HDL a menudo son una consecuencia de la inactividad física, la obesidad o el hábito de fumar. En la aterosclerosis, la disminución de las lipoproteínas HDL no alcanzan a llevar a las LDL al hígado, lo que causa que estas últimas se acumulen, formando las placas en las arterias. Entre las principales consecuencias tenemos que la reducción del flujo sanguíneo provoca falta de oxígeno en un tejido, causando isquemia. Además, la interrupción del flujo sanguíneo cerebral causa un bloqueo arterial, que a su vez causa un accidente cerebrovascular. Otra consecuencia de la falta de flujo sanguíneo produce muerte del tejido cardíaco y se puede paralizar el corazón, dando así un infarto de miocardio. Cuando se forman las placas de ateromas, esto impide que la sangre fluya de manera constante, formando así coágulos de sangre. Mientras más aumenta la masa de la placa, el coágulo ya existente de igual manera aumenta, impidiendo aún más la circulación de la sangre. A la formación de un coágulo de sangre se le denomina trombosis. Cuando los cristales de colesterol se desprenden de las placas de ateromas, estas viajan a lo largo del torrente sanguíneo y se quedan en las arteriolas, bloqueándolas casi por completo debido a su pequeño calibre. Los pequeños vasos de las arterias renales son uno de los más comunes que son tapados por las partículas de lípidos. Cuando estas arterias se bloquean, el riñón no recibe sangre, por lo cual se produce una enfermedad renal ateroembólica. Es decir, el riñón deja de funcionar y no puede continuar su función de filtrar la sangre. En cambio, cuando los lípidos se acumulan en el hígado, esto puede causar una serie de enfermedades hepáticas. El paciente puede desarrollar una cirrosis hepática, un hígado graso, una hepatitis, entre otras, afectando de tal manera la filtración de todos los componentes y la síntesis de varias sustancias necesarias para el cuerpo. Y por último, una de las consecuencias más comunes de tener niveles altos de lípidos en sangre es la enfermedad coronaria, que es cuando la placa de ateroma se forma en una de las arterias coronarias del corazón. Con el tiempo, la placa se endurece y estrecha las arterias coronarias, con lo cual se limita el flujo de sangre rica en oxígeno que llega al músculo cardíaco. A la larga, una parte de la placa puede romperse. Al hacer esto, se puede formar un coágulo de sangre en la superficie de la placa. Si el coágulo crece lo suficiente, puede bloquear en su mayor parte o en su totalidad el flujo de sangre que pasa por la arteria coronaria, produciendo así la muerte del tejido que debía ser irrigado por esta arteria.